Jóvenes, buenas tardes. Esta es la clase 2 de la semana 13 de cálculo diferencial para la sección C. Bueno, en la clase anterior habíamos empezado a ver el tema de polinomio de Taylor, que esencialmente lo que hace es aproximar funciones en la cercanía de un número, ¿no? Obviamente asumiendo que la función es, digamos, n veces derivable en ese número, ¿no? Y habíamos definido lo que era el polinomio de Taylor, ¿sí? Habíamos definido por aquí el polinomio de Taylor de grado n o de orden n también se dice. Y habíamos establecido también un teorema importante que si, digamos, lo hicimos a manera de problema, no dice, hay un polinomio p de x de grado menor o igual que n, tal que el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos p de x entre x menos x0 a la n es igual a 0. Entonces la respuesta es que ese polinomio, el único polinomio es el polinomio de grado n, el polinomio de Taylor de grado n, alrededor de x0. Entonces, una característica de los polinomios de Taylor es que si p de x es un polinomio de grado menor o igual que n, tal que el límite cuando x tiende a 0 de f de x menos p de x sobre x menos x sobre la n es igual a 0, entonces p de x es el polinomio de Taylor de grado n. Eso quiere decir que el único polinomio que satisface esta condición es el polinomio de Taylor de grado n. ¿De acuerdo? Eso de ahí. Ya, esa es la única condición. Y ahí nos habíamos quedado. ¿Verdad? Ignacio. Muy bien. Entonces, yo voy a copiar este resultado, esta caracterización, lo voy a hacer aquí en un archivo nuevo. Entonces, esto va a ser clase 13.2. Clase 13.2 y voy a copiar el teorema anterior, el que se demostró. Este de aquí dice caracterización del polinomio de Taylor. ¿Sí? Entonces vamos a poner aquí, eso fue el teorema, es un teorema aquí, voy a establecerlo. Aquí. Si P de X es un polinomio de grado
menor o igual que n. Tal que el límite cuando x tiende a x sub 0 ese límite es igual a 0, entonces P es igual a P sub E. Así. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que ahora, a manera de observación, vamos a hacer lo siguiente. Esta caracterización permite encontrar polinomios de Taylor de productos. Así. Sean Pn y Qn polinomios de Taylor de f y g alrededor de x respectivamente. Así. Luego se tiene lo siguiente, que f de x por g de x sería igual a lo siguiente. Sería P n de x más un residuo, así, por Qn de x más un residuo. Así. Pero esto de aquí, a la hora de efectuar el producto, esto es igual a Pn de x por Qn de x, ¿de acuerdo? Más, uno puede hacer, por ejemplo, ahora Qn de x por R1 de x menos x0, más Pn de x por Pn de x por R2 de x menos x0 más R1 más R1 de x menos x0 por R2 de x menos x0. De esa manera, ¿sí? Pero uno puede
Uno puede juntar esto de aquí, ¿sí? Y después eh, todo esto más esto de aquí. Así. Entonces, f de x por f de x por g de x va a ser igual a p 2n de x, es un polinomio de grado 2n, ¿verdad? Más, digamos, a todo eso le podemos llamar un r sub 3 evaluado en x menos x sub 0. Así. ¿De acuerdo? Ahora, pero esto de aquí es igual, miren que este es un polinomio de grado 2n, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, como es un polinomio de grado 2n, sería Wn de x más, y yo puedo poner acá R3 de x menos x0, ¿verdad? Que se absorbe con este resto R3. Dice, donde Wn de x es el polinomio que se obtiene de P sub n por Q sub n, ¿de acuerdo? Eh, Descartando los términos, digamos, x menos x sub 0 a la k, ¿no? Donde k es mayor o igual que n. Así, ¿de acuerdo? Y entonces el polinomio de Taylor va a ser el Wn, pues, ¿no? Así. A ver. Entonces, por ejemplo, hay el polinomio de Taylor de orden 6 de x al cubo e a la x alrededor de x igual a 0. A ver, jóvenes, ¿cómo harían eso? ¿Cómo harían eso ahí? A ver, jóvenes, usen la observación anterior.
¿Salió, jóvenes? A ver, ¿cómo es x al cubo por e a la x? Bueno, el x al cubo lo dejamos. ¿Y cómo es el desarrollo de x al cubo alrededor de x igual a 0? ¿Cómo sería? Sería pues 1 más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre factorial de 3 de 6 más, acá sería pues x a la cuarta sobre 24, ¿verdad? Más un residuo, ¿no? Así. Eso sería x al cubo por e a la x. Entonces, desarrollamos, entonces va a quedar x al cubo más x, aquí falta un x falta, más x a la cuarta, más, ahora sí viene x a la quinta sobre 2, más x a la sexta sobre 6, más x a la 7 sobre 24, más x al cubo por r de x, ¿no? Pero como se quiere el término de grado 6, nada más, entonces nos quedamos con esto. Ahí. Entonces eso es x al cubo más x a la cuarta más x a la quinta sobre 2 más x a la sexta sobre 6, y todo esto es un residuo, ¿no? Más podemos factorizar x cubo y va a quedar r de x. ¿Se entendió, jóvenes? Entonces el polinomio de Taylor de la función x al cubo por e a la x alrededor de 0 es este de aquí. Es ese. Nada, sí. A ver, otro ejemplo. A ver, jóvenes. Hagan eso.
A ver, jóvenes, ¿cómo salió? A ver, entonces efectuamos. A ver, ¿cómo es a la x por el seno de 2x? Entonces, efectuamos, pues, a la x es 1 más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 6 más un residuo, ¿no? Así, y el seno de 2x es 2x menos 2x al cubo sobre 6, ¿no? Más R2 de x. Así. Entonces, efectuamos, bueno, esto va a ser 1 más x al cuadrado sobre 2 más x cubo sobre 6 más R1, acá es 2x menos, aquí es 8 entre 6 es 4 tercios, x al cubo más R2 de x. Y entonces efectuamos este producto, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos, no? A ver, eh, si desarrollamos y solamente consideramos los términos de grado menor o igual que 3, tendríamos 2x más 2x cuadrado más o menos un tercio x al cubo, ¿no? Así, menos un tercio x al cubo más un residuo. Ya está. Entonces, este de aquí es el polinomio de Taylor de orden 3 de ese producto. Listo. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a ver a un teorema que permita hallar el polinomio de Taylor de una composición.
Muy bien, entonces vamos a enunciar. Vamos a poner aquí polinomio de Taylor de una composición. A ver, supongamos que F y G tienen derivadas hasta el orden K. Y G de X0 es igual a 0. Entonces, no, así, ¿no? De manera que F de X sea pues A sub 0 más A1X más A sub K, R a la K, más un residuo, ¿no? K'ésimo así. Ya está. Y que G de X sea una constante B1 por X menos B sub 0 más R1 de X. Así. Muy bien, entonces luego, ¿cómo sería F evaluado en G de X? ¿Cómo sería F evaluado en G de X? Entonces, esto yo tendría que hacer así, ¿no? Mire, A sub 0 más A sub 0 más A sub 1, y en vez de X tendré que poner B1, X menos X0 más R1 de X, ¿verdad? Así. 6:30. Voy, ¿eh? Dale, voy. A ver, más, ¿verdad? Yo tendría que poner aquí más. Ahora vamos con el segundo término, que sería pues A2, ¿verdad? Por B1, no, B1, X menos X0 más R1X elevado al cuadrado, y así sucesivamente, ¿verdad? Más A sub K, y aquí es X a la K. ¿Por qué he puesto R sub K? Este es X a la K aquí. Aquí sería A B1 X menos X0 más R1 de X elevado a la K más R sub K evaluado en B1 X menos X0 más R1 de X. Así. Entonces, esto de aquí se puede expresar así, como A sub 0 más A1 por B1
x menos x sub 0. Después acá sería A2 por B1 cuadrado. A2 por B1 al cuadrado de x menos x sub 0 al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Más A sub k, B1 a la k, x menos x0 a la k, más un residuo, ¿no? Ahí está. De x menos x0. Ya está. Entonces, pero se dan cuenta que yo he dejado algunos términos, ¿verdad? Y entonces solamente me quedo con esto de aquí. Con este y con este. Pero faltarían los términos que tienen grado mayor que K. Bueno, todos esos los junto acá, en ese término. ¿Sí? Todos esos van ahí. Ya está. Entonces, ese sería el polinomio de Taylor de F compuesta con G, ¿no? Es decir, ¿no? Vamos a poner acá, es decir, realizamos la composición de polinomios de Taylor ¿sí? Correspondientes ¿de acuerdo? Y nos quedamos con los términos de grado menor o igual que K, o si quieren, ¿no? Y dejamos los términos con potencias x menos x0 a la j con j mayor que k. Así, de esa manera. Por ejemplo, hay el polinomio de Taylor de cuarto orden para e elevado a seno de x. A ver. Entonces, ¿cómo sería, bueno, primero el seno de x, ¿qué cosa es? El seno de x, ¿cómo sería? Ojo, queremos el término, el polinomio de Taylor de cuarto orden. El seno de x es x menos x al cubo sobre 6 más el residuo, ¿no? De R4. Así. Y a la x sería pues 1 más x
más x al cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 6 más x a la cuarta sobre 24 más un R4. Así. Claro, este R4, el primero es distinto al R4 de acá, ¿no? Son cosas diferentes. Pero bueno. Entonces, nosotros podemos decir que E elevado al seno de X, ¿cómo sería? A ver, 1, 1 más X, ¿no? Sería seno de X más seno cuadrado sobre 2. El seno cuadrado de X sobre 2 más seno al cubo de X sobre 6 más el seno a la cuarta de X sobre 24 más R más el resto de 4. ¿Sí? Pero entonces ahora reemplazamos lo que es el seno de X. Entonces esto va a ser igual a lo siguiente. 1 más este seno de X es X menos X al cubo sobre 6 más R4 más el seno cuadrado de X sobre 2, ¿verdad? ¿No? El seno cuadrado de X sobre 2. Entonces acá tendremos el seno cuadrado, entonces será X menos X al cubo sobre 6 más R4 al cuadrado sobre 2. Más, ahora, el X al cubo, o sea, seno cubo sobre 6. Tendremos X menos X al cubo sobre 6 más R4 todo al cubo sobre 6 más el último sería X menos X al cubo sobre 6 más R a la cuarta sobre 24 más el residuo, pues ya está. Entonces, esto va a ser 1 más X, y de aquí solamente tomamos los términos de grado menor o igual que 4. Entonces sería 1 más, acá sería, 1 menos, acá sería X menos X cubo sobre 6, más, aquí va a quedar un medio, aquí va a quedar X al cuadrado, ¿no? Menos, cuando hacemos el producto, será X cuarta sobre 3, ¿verdad? Nada más. Y por acá será pues X al cubo sobre 6 más X a la cuarta sobre 24 más todo lo demás que le llamamos R sub 4. Entonces, simplificando, esto es 1 más X al cuadrado sobre 2 menos X a la cuarta sobre 8 más R4. Ya está. Entonces, este de aquí es el polinomio de Taylor de E a la seno de X de orden 4. Claro, este R4 no es igual que este de acá, pues, ¿no? Porque aquí, perdón, que este sí, pero me refiero a este, porque aquí se le agrega a este R4 todos los términos de potencia mayores que 4. Así. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a ver ahora
cómo podemos nosotros, de alguna manera, estimar el error que se comete cuando usamos el polinomio de Taylor de grado n para aproximar una función. Bien, entonces vamos a poner un teorema. Al cual vamos a llamar fórmula de Taylor. Con resto de Lagrange. A ver. Sea F de AB a R una función n más una veces derivable en el abierto AB. Así. De manera que la derivada enésima de f sea continua en el intervalo cerrado AB. Luego, existe un número C en el intervalo abierto A, B, tal que f de B menos el polinomio de Taylor de f evaluado en B es igual a la derivada de orden n más 1 de f evaluado en C sobre factorial de n más 1 por b menos a elevado a la n más 1, donde p sub n de x es el polinomio de Taylor de f de orden n alrededor de A. Así. Veamos la prueba de ese teorema. A ver. C acá igual f de b menos pn evaluado en b sobre b menos a elevado a la n más 1. Así. Entonces, definamos G
definamos G de AB cerrado en ambos extremos de la siguiente manera. G de X es igual a F de B menos F de X menos F' de X por B menos X menos, así, derivada enésima de F en X sobre factorial de N por B menos X elevado a la N menos K veces B menos X elevado a la N más 1. Así. Entonces, fíjense que la F es una función de manera que ella es n más una veces derivable y su derivada de orden n es continua, ¿sí? Entonces, como la derivada de f de orden n es continua en AB, eso quiere decir que todas las derivadas anteriores también son continuas. Y eso implica que G es continua en AB. G es continua en AB y derivable, ¿no? Porque la F tiene todas las derivadas y la derivada enésima de F también es derivable, ¿no? Así, ¿no? Porque la función F es derivable hasta el orden n más 1, dice, ¿no? Y G es derivable en el abierto. Ya está. Entonces ahí podemos aplicarle a G el teorema de valor medio por el teorema del valor medio y voy a poner entre paréntesis aplicado a G, se tiene que existe un número C en el intervalo abierto AB tal que G' de C es igual a ver, a ver, a ver, ¿cómo hacemos?
¿Cómo son G de A y G de B? A ver. ¿Son iguales G de A y G de B? A ver. ¿Cuánto es G de B? O G de A primero. G de A. ¿Cuánto sería G de A? A ver, voy a ver si puedo borrar esto de aquí. Me falta. A ver. ¿Cuánto es G de A? ¿Cuánto sale G de A? ¿Cuánto sale G de A, jóvenes? Jóvenes, ¿cuánto es G de A? Sería reemplazarlo simplemente, ¿no? Claro. Donde están los X por el A, ¿no? G de B es 0, ¿no es cierto? Así. Sí, G debe ser. Ujú. Pero ¿cuánto sería G de A? G de A también sale 0. ¿Ya? Eso lo verifica. Entonces, ahí se puede aplicar el teorema de valor medio, pues, ¿no? Entonces, por el teorema de valor medio aplicado a G, existe un C en el interior de AB tal que
G' de C es igual a G de B menos G de A sobre B menos A. Pero esto es igual a 0. Entonces, G' de C es igual a 0. Pero ¿qué cosa es G'? ¿Qué cosa es G'? Pero G' de X, ¿a qué es igual? Acá sería menos F', ¿no es cierto? Aquí, ¿no? Al derivar este de acá, un ratito, al derivar este de aquí, se tiene menos F', ¿no? Y cuando se deriva este producto, un término va a ser más F', y se cancela con este F' que salió con signo menos. Y entonces se van a cancelar los términos correspondientes. Entonces G' de X va a salir menos la derivada de F de orden n más 1 en X sobre factorial de n por b menos x a la n más k por n más 1 b menos x a la n. Entonces, esa derivada evaluada en C es 0, ¿verdad? Entonces, menos la derivada de orden n más 1 de f evaluada en C sobre factorial de n más k por n más 1 es igual a 0. Entonces, de ahí queda que k es igual a la derivada de orden n más 1 de f en c sobre el factorial de n más 1. Ya está. Entonces, ¿se entiende? Entonces ya está, pues, ¿no? Eso es k. Pero k lo habíamos definido de esta manera, ¿sí? Entonces de asterisco, se sigue que la derivada de f de orden n más 1 evaluada en c sobre el factorial de n más 1 es igual a f de b menos peso n de b sobre b menos a la n más 1. Y de ahí, entonces tenemos, despejamos f de b menos peso n de b
eso es igual a la derivada de orden n más 1 de f en c sobre el factorial de n más 1 por b menos a la n más 1. Y eso es justo lo que se quería probar, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, por ejemplo, evaluar E con un error menor que 10 a la menos 6. A ver. Entonces, según el teorema anterior, habría que acotar la fórmula del resto de Lagrange cuando aproximemos la exponencial en 0,1 por un polinomio de Taylor alrededor de 0. Así. Entonces, vamos a escribir el razonamiento. Según el teorema anterior, bastará acotar el resto de Lagrange cuando aproximemos e a la x en 0,1 por un polinomio de Taylor de orden n alrededor de 0. A ver. Entonces nosotros sabemos que Rn es la derivada de orden n más 1 de f en c sobre factorial de n más 1 y eso por b menos a la n más 1. Muy bien. Entonces, es suficiente hallar n natural tal que el valor absoluto de ese residuo sea menor o igual que 10 a la menos 6. ¿Verdad? El problema es hallar n. Entonces, a ver, cuando a sea 0 y tomemos f de x igual e a la x. Muy bien, entonces, el valor absoluto del residuo en x, según Lagrange, esto sería el valor absoluto de la derivada
de orden n más 1 de f en c sobre factorial de n más 1 por 1 menos 0 elevado a la n más 1. Así. Y C está entre 0 y 1, ¿no? Así. Pero si es, y la derivada de f siempre es e a la x, entonces e a la c, acá sería e a la c, ¿verdad? Sobre factorial de, y acá sería 1 nada más, pero la exponencial es creciente de manera que e a la c es menor que e, puesto que c es menor que 1. Acá sería factorial de n más 1. E es menor que 3. Acá será 3 sobre factorial de n más 1. ¿No? Y eso debe ser menor que 10 a la menos 6. Entonces, basta tomar n igual 9. Basta tomar n igual a 9. ¿No? Entonces, aproximamos con el polinomio de grado 9. Por lo tanto, e aproximadamente, ¿cómo será? Será 1 más 1 sobre factorial de 2 más 1 sobre factorial de 3 y así hasta 9 nomás sería, ¿no? Listo, y eso es 2,718282, ¿no? Así. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profe. Ya está. Otro ejemplo. Sea X que está en el intervalo menos 1, 1. Hay el polinomio de Taylor alrededor de X igual a 0 y aproxime a la función f de x igual seno de x con un error menor que 10 a la menos 3. A ver, ¿cómo haríamos eso? Entonces, CAR de R sub n igual la derivada, así, sobre factorial de n más 1, b menos a la n más 1. Entonces, hallemos n natural al que
el valor absoluto de R sub n sea menor o igual que 10 a la menos 3. ¿No? Cuando A sea 0, B es X y f de X es seno de X. Ahora, fíjense que las derivadas de f son el seno o el coseno, ¿verdad? Y cualquiera de ellas es menor o igual que 1. Entonces uno puede decir que para todo k natural, el valor absoluto de la derivada késima de f en x es menor o igual que 1, ¿verdad? Así. Entonces, el valor absoluto de R sub n sería igual a la derivada de orden n más 1 en C sobre factorial de n más 1 por x elevado a la n más 1. Pero esto sería menor o igual. Bueno, esto en principio sería así. Un valor absoluto de la derivada de orden n más 1 de f en C por el valor absoluto de x elevado a la n más 1 sobre el factorial de n más 1. Pero este valor absoluto de la derivada de orden n más 1 de f en C es menor o igual que 1. Entonces aquí queda valor absoluto de x elevado a la n más 1 sobre factorial de n más 1. Pero x está en el intervalo menos 1, 1. Entonces el valor absoluto de x también es menor que 1. Queda 1 sobre el factorial de n más 1. Y queremos que eso sea menor que 10 a la menos 3. Pero para que eso se cumpla, tomamos n igual a 6. ¿Listo? Entonces, el seno de x, aproximadamente, ¿qué será? X menos x al cubo sobre factorial de 3 más x a la quinta sobre factorial de 5. ¿Se entendió, jóvenes? Nazi. Sí, profe. A ver, veamos. Veamos otro ejemplo que es, digamos, otra aplicación del residuo de Taylor. A ver, calcule calcular el límite cuando x tiende a 0 del seno de x sobre x elevado a 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? A ver. Veamos.
sea L el límite cuando x tiende a cero del seno de x sobre x elevado a la 1 sobre x al cuadrado. Entonces podemos tomar logaritmo y eso sería el logaritmo ¿de acuerdo? Pero como la función logaritmo es continua, entonces el límite y el logaritmo pueden permutarse. Entonces, esto de acá es el límite cuando x tiende a cero de 1 sobre x al cuadrado por el logaritmo del seno de x sobre x. Así. ¿De acuerdo? De esa manera. Así. Entonces, eh, ese, ese seno de, entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? A ver.
¿Qué forma tiene ese límite? Si usted lo escribe así, será el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo del seno de x sobre x al cuadrado, ¿verdad? Y ese límite tiene la forma 0 sobre 0. Y entonces ahí puede hacer uso de la regla del L'Hopital, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto sería igual al límite cuando x tiende a 0 de a ver, ¿cómo derivamos? Eso sería el logaritmo del seno menos el logaritmo de x, ¿no? Sería así, logaritmo del seno menos logaritmo de x sobre x al cuadrado. Así sería. ¿Se entiende? Entonces, derivamos, ¿no? Arriba y derivamos abajo. Y eso sería el límite cuando x tiende a 0. La derivada arriba es coseno de x sobre seno de x, ¿verdad? Sería, acá sería coseno de x sobre seno de x, y la derivada del logaritmo es 1 sobre x, y la derivada abajo es 2x, ¿no? Así. Claro, y de pronto uno dice, ah, bueno, sigo utilizando el L'Hopital, ¿no? Pero es ahí donde vamos a aplicar esto, el polinomio de Taylor. Entonces, esto es igual al límite cuando x tiende a 0 de x por el coseno de x menos el seno de x sobre 2x al cuadrado seno de x. Y así queda, ¿no? ¿De acuerdo? De esa manera. Queda así. Muy bien. Pero ahora vamos a considerar lo siguiente. El coseno de x se desarrolla así. 1 menos el coseno, perdón, 1 menos x al cuadrado sobre 2 más el residuo R2, ¿no? Donde, ¿no? Donde el límite, cuando x tiende a 0, de este residuo R2 sobre x al cuadrado es igual a 0, ¿verdad? Y el seno de x se escribe como x menos x al cubo sobre 6 más R3 de x, donde el límite, cuando x tiende a 0,
de R3 de X sobre X al cubo es igual a 0. Entonces, si hacemos esos reemplazos en la expresión de L es esto, entonces ahora tendríamos que L es el límite, perdón, aquí no es L, esto es el logaritmo de L. Por acá también es el logaritmo de L, es igual al límite cuando X tiende a 0. Entonces tenemos X por el coseno, que sería 1 menos X al cuadrado sobre 2, más R2 de X, menos el seno de X. Todo entre a ver si así lo reemplazamos. A ver cómo lo acomodamos. A ver, voy a dejar aquí 2x cuadrado, seno de x. A ver, vamos a ver qué encontramos. Esto sería el límite cuando x tiende a 0. Se cancela x, ¿verdad? El x1, ¿no? Entonces acá sería x menos x al cubo sobre 2 más x R2 de x menos x más x cubo sobre 6 menos R3, todo entre 2x cuadrado seno de x. Así. Entonces, a ver, x se cancela, ¿verdad? Y esto de aquí, pues tenemos que el logaritmo de L es el límite cuando x tiende a 0 y va a quedar menos x al cubo sobre 2 más x R2 de x más x cubo sobre 6 menos R3
todo sobre 2x cuadrado seno de x. Así. Entonces, arriba factorizamos x al cubo. Si arriba factorizamos x al cubo, va a quedar menos un medio más R2 sobre x al cuadrado más un sexto, ¿verdad? Menos R3 sobre x al cubo y todo sobre 2x cuadrado seno de x. Entonces, esto va a ser mm, mm, factorizamos, cancelamos x arriba y abajo, entonces va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de x por el seno de x. Aquí va a quedar menos un medio más R2 sobre x al cuadrado más un sexto menos R3 sobre x al cubo y todo sobre 2, ¿verdad? Pero considerando estos límites, ¿no? Considerando estos límites, entonces el logaritmo de L, ¿cuánto sale? Este límite es 1, ¿verdad? Por, aquí va a quedar menos un medio. Este límite es 0, más un sexto, menos 0, y todo sobre 2. ¿Cuánto da eso? Un sexto menos 3 sextos, menos un sexto da esto de aquí. Menos un sexto. Entonces el logaritmo de L es menos un sexto. Entonces L es E elevado a la menos un sexto. ¿Se entendió, jóvenes? Profe, a mí me quedó un poco de dudas. O sea, todo el proceso está bien, excepto la parte del límite. El límite de R2 de X sobre X cuadrado, ¿por qué es 0? Y el R3 también. Por eso de acá, pues, es una propiedad del residuo, ¿no? Ujú. Es aquí. Ah, ya. Ya, profe, lo demás sí está claro. ¿Ya? Aquí. Muy bien, jóvenes, entonces aquí nos quedamos. ¿Sí? Ya con esto hemos terminado el polinomio de Taylor. La próxima semana empezamos con curvas paramétricas. Y Profe, se ha olvidado de subir la PPT de la clase 12.2, profe. No sé si la podría subir. ya, listo. Gracias, joven. Ya, listo, profe, gracias. Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces nos vemos. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta pronto. Muy bien, Hasta jóvenes. luego, profe, cuídese. Igual.
Múltiple error. Ya, listo. Oh. Ya, entonces. Ya, aquí.